comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. Vamos para adelante, un embrujo. Compartimos la alegría de encontrarnos con ustedes en su programa Acción Popular de hoy viernes, día 5 de junio del año 2020. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision Canal 35 y guiados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury, aunque tenemos con nosotros por la rotación del COVID-19 a Héctor y Amaury en el estudio hoy. Ellos se encargan del trabajo digital y tecnológico de este programa. Yo no sé si dar las gracias o a veces sentir vanidad por las cosas que ustedes hacen conmigo cada día y los reconocimientos que ustedes hacen al trabajo que hago, pero les reitero lo mismo. Yo estoy obligado, es mi obligación, es mi responsabilidad hacer lo que hago aquí. Es mi responsabilidad. Y espero solo tener el cariño de ustedes siempre. Es lo único que le pido a Dios, tener el cariño de ustedes siempre. La Junta Central Electoral sigue resistiendo, sobreviviendo a lo que les he dicho desde hace mucho tiempo. El ataque, la amenaza, el riesgo, sigue intacta esa situación sobre la Junta Central Electoral. Les decía, no hará mucho tiempo, que aquí estamos viviendo la competencia, el choque de dos afanes. El afán de la hegemonía de poder por querer quedarse con el control posicional de todos los bienes del Estado Dominicano, o sea, los bienes institucionales del Estado Dominicano, y el afán de la sociedad y la ciudadanía por protegerse de los afanes de esa hegemonía, por querer controlar los instrumentos del Estado Dominicano, todos los instrumentos de poder. Y la Junta es el escenario. El campo de batalla no es el electorado, sino la Junta Central Electoral. Porque lo que no pueden conseguir en el electorado, lo quieren conseguir presionando, amenazando, poniendo en riesgo el proceso electoral. Es bueno que se entienda. Es bueno que se entienda. Y yo no estoy haciendo ningún ejercicio extraordinario. Estoy diciéndole a ustedes lo que cualquier ciudadano común comprometido con la sociedad y con la historia, con la memoria de este país, haría en un momento como este. Aquí no hay nada excepcional, ni nada extraordinario. Es el deber, es la obligación. Porque hemos construido una sociedad de derechos, pero muy pocos ciudadanos quieren asumir la sociedad de deberes que este momento demanda. Es que tenemos que construir una sociedad de deberes, de compromisos, de responsabilidades con esta sociedad y con todo lo que tiene por venir. Porque este país no es grande por lo que ha hecho, sino por lo que le falta hacer, por lo que todavía tiene que hacer. Es que este país es grande. La grandeza de este país está en lo que tiene todavía por hacer. Y eso es lo que nos motiva, y eso es lo que nos mueve, lo que nos moviliza cada día. Miren este titular. A 30 días de las elecciones, a un mes de las elecciones. Falta un mes de las elecciones y Junta Central Electoral busca recuperar la confianza. ¿Cuándo perdió la confianza la Junta Central Electoral? El 16 de febrero. Lo que pasó el 16 de febrero es culpa de la Junta Central Electoral. ¿O es culpa de Danilo Medina? Es culpa de las Fuerzas Armadas de este país, de los instrumentos represivos del Estado Dominicano. Es la responsabilidad de lo que pasó el 16 de febrero.
el sabotaje denunciado por Temístocles Montaz y el comité político, el sabotaje a esas elecciones, se pudo aclarar. Quienes auparon y auspiciaron el sabotaje pudieron aclarar su acusación con un coronel de la policía apresado y un técnico de Claro apresado, vejado, torturado, maltratado, buscando que acusara a Luis Abinader o al entorno de Luis Abinader sobre el sabotaje a las elecciones del 16. Y es el mismo jefe de todo eso quien decide el viernes después poner en libertad a ese coronel y a ese técnico de Claro, vendiéndole al país una supuesta intervención, investigación de la organización de los Estados de América, de la OEA. Es eso. Esa es la confianza que perdió la Junta. Es esa la confianza que perdió la Junta. Cuando las Fuerzas Armadas de la República Dominicana atentan contra un proceso electoral, tratan de boicotear, de falsear, de hackear un proceso. Es la Junta que tiene que recuperar la confianza. Solo preguntamos, como ninguno de sus instrumentos es capaz de decir que se van en primera vuelta, ninguno de los instrumentos de manipulación que han usado le conceden irse en primera vuelta al candidato del gobierno. Entonces se están jugando a una segunda vuelta. La apuesta ahora no es por ganar en primera vuelta, sino por ganar en segunda vuelta. 40.7 Gonzalo Castillo, Abinader 37.5. En la casa de Danilo Medina, en la casa de José Ramón Peralta, en la casa de Gustavo Montalvo y del ministro de Salud Pública se hizo esa encuesta. Son tan torpes, son tan idiotas, son tan estúpidos que no saben ni siquiera armar sus propias mentiras. Solo conocen la maldad. Lo único que conocen es la maldad. Coger un coronel preso, golpearlo, asediarlo, atacar su familia, tomar un técnico de Claro, asediar su familia, allanar su casa a las 6 de la mañana de manera irregular, sin ninguna prueba de nada, simplemente porque Temístocles Montaz acusa. Porque Temístocles Montaz acusa. Un delincuente que debe estar preso en este país. No solo por lo de Odebrecht, sino por la compra del edificio donde está el Ministerio de Industria y Comercio, que nunca se ha investigado. ¿Por qué presidente en funciones del PLD? ¿Por qué miembro del comité político es impune en este país? Entonces tenemos esto. Y a esto es que hay que pedirle cuenta, no a la Junta. Es esto lo que está dañando. Es esto lo que está dañando y le tiene desesperado. Esta agresividad que estamos viendo es esto, las posibilidades de que este país vote, que es lo que no quieren. Junta Central Electoral anuncia, Nueva York facilitó 70 escuelas para el voto en el exterior. Es ese tipo de noticia que no quieren oír. Es ese tipo de noticia la que no quieren oír. Hoy no. Estados Unidos no quería elecciones en su país. No fue el cónsul. En nombre de todos nosotros. Porque el cónsul general de los Estados Unidos es un cargo de nosotros, no del PLD. Pero este vandalismo político permite todo. Este vandalismo político permite todo. Este vandalismo presidencial, este vandalismo senatorial, este vandalismo en la Cámara de Diputados,
El vandalismo en la Cámara de Cuentas permite todo. La forma vandálica en que se gobierna este país permite todo, en nombre de todos nosotros. El vandalismo de las Fuerzas Armadas permite todo, porque eso es, el vandalismo de la policía se permite todo. Aquí vivimos bien, en un vandalismo colectivo. El vandalismo empresarial de este país lo permite todo. El vandalismo bancario, financiero de este país lo permite, da para todo, porque ellos son los que gobiernan. Es él que se lo está diciendo, el fundador de todo eso, quien fundó todo eso, quien hizo el andamiaje, la carpintería, la plomería de todo esto. Miren lo que está diciendo. Leonel afirma, cúpula del PLD, en ocasiones actúa como mafia siciliana. Nunca habíamos estado tan cerca. Me alegro. Me alegro que nos estemos acercando, Leonel. El único problema es el asiento. El único problema es que dónde nos vamos a sentar. Estamos muy cerca, pero ¿dónde nos vamos a sentar? ¿En qué escenario nos vamos a sentar? Ese es el problema. Estamos muy cerca, quizás más cerca que nunca. El problema es el asiento y la dirección del viaje. Este es el ministro administrativo de la presidencia a la Junta Central Electoral. José Ramón Peralta pide a la Junta Central Electoral garantice comicios limpios. Ustedes están viendo. La gente que no pudieron garantizar comicios limpios en su propio partido. Unos señores que no pudieron garantizar unas primarias limpias en su propio partido. Le están pidiendo a la Junta comicios limpios. Unas personas que no pudieron garantizar que el día 16 de febrero en este país se pudiera votar, están pidiendo comicios limpios. ¿Dónde está el juego? En el cambio de las reglas. Porque juegan al caos, juegan a la anarquía. Aquí hay un ejemplo, solo para botón de muestra. Junta Central Electoral y Junta del Distrito Nacional desacatan fallo del Tribunal Superior Electoral. Suma y sigue. Suma y sigue. Suma y sigue. Aquí hay otro titular. Someten recurso contra convocatoria a elecciones. Fundación Transparencia pide declarar inconstitucional resolución de la Junta Central Electoral que pospuso para el día 5 de julio los comicios presidenciales y congresuales. Aquí está la respuesta social a todo esto. Pese a pandemia, ciudadanos se muestran
dispuestos a votar en comicios del 5 de julio. ¡Cuánto dolor! Ese muro social que tenemos que construir para protegernos del horror del poder. Es lo único que le quiero decir. Ese muro social que estamos convocados a construir en estos 30 días para protegernos del horror del poder. Como Leonel y Acción Popular están tan cerca, invito al presidente Fernández a tejer ese muro social que debemos construir todos los dominicanos para que el día 5 de julio estemos protegidos del horror del poder. Si es que acaso nos dejan votar, permiten que podamos ir a votar. Y si no nos dejan votar, que el día 5 de julio estemos dispuestos a ese muro, con ese muro social, derrumbar todos los obstáculos democráticos, que desde la hegemonía de poder se pueda montar, desmontarlo, destruirlos, todos los obstáculos. Aquí hay que provocar elecciones, aquí hay que proteger las elecciones del 5 de julio. Tenemos que proteger las elecciones del 5 de julio contra vientos y mareas. Tenemos que proteger esas elecciones. Porque el 16 de agosto, por la buena o por la mala, tiene que producirse un cambio de gobierno en este país. Aun sea con el mismo PLD. El 16 de agosto, en este país, tiene que producirse un cambio de gobierno. El 16 de agosto. Yo no tengo preferencia por nadie, pero tengo preferencia por la institucionalidad de este país. Y el 5 de julio, aquí hay que votar. Y el 16 de agosto hay que cambiar gobierno en este país. Es lo único que le puedo decir a todos ustedes. Y ojalá encontrar en ese camino, en ese éxodo, encontrar a Leonel Fernández. Vengo ahora. Comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Este era el titular que mandaba colocar el genocida que dirige el Ministerio de Salud Pública. Casos de COVID-19 no bajan en Santo Domingo. El número de personas en unidades de cuidado intensivo llega a 100 más en el Gran Santo Domingo. Estas son las cifras del genocida o de los genocidas. Infectados por COVID-19 son 18.319. Con 520 muertos. Le presenté el primer titular. Casos COVID-19. Aquí está. No bajan en el Gran Santo Domingo. La pregunta lógica que hacemos y la que tenemos que hacer, porque para eso es que estamos aquí, es preguntarle al genocida, a los genocidas que están al frente de esta pandemia, al ministro de Defensa, al jefe de la policía, a todos esos genocidas, que ¿qué han hecho para evitar esto?
Estamos a más de 75 días. Repito, estamos a más de 75 días. Y en ningún lugar el pico de la pandemia ha tardado 70 días para pasar. En ningún lugar. En Haití ya pasó el pico de la pandemia. En la misma isla. En la misma isla. En Haití, el pico de la pandemia pasó. Reconocido ya hasta por la propia Unión Europea. El pico de la pandemia pasó en Haití. Estamos aquí bailoteando 75, 76, 77 días. Y esta es la declaración que da el genocida que está al frente del Ministerio de Salud Pública. Que no tiene forma de bajar en los efectos de la pandemia en el Gran Santo Domingo. ¿Cuántas actividades han hecho? ¿Cuántas pruebas han hecho? ¿Cuántas pruebas? Ellos mismos dicen que tienen un retraso de 14 días en el procesamiento de pruebas. No yo, son ellos que lo dicen. Aquí está. Casos de COVID se registran con 2 semanas de retraso. ¿Eso es culpa de quién? ¿De la oposición? ¿Eso es culpa del PRM? ¿De la Fuerza del Pueblo? Le pregunto. ¿No le alcanzan 57,000 millones de pesos para tener los procesamientos de prueba al día? Estados Unidos, Nueva York, tuvo el ataque del virus y nunca se presentó ese problema. ¿Por qué aquí sí? Ecuador tiene ese problema, el ataque. Brasil lo tiene. ¿Por qué no hay retraso? ¿Por qué no hay retraso? Preguntamos. ¿Por qué no hay retrasos? Preguntamos. ¿Por qué aquí sí? Y 57,000 millones de pesos están reportando ustedes, ladrones. 57,000 millones de pesos. Y tenemos la pandemia 75, 76 días después, en el peor momento. Y tenemos la pandemia en el peor momento, 77, 75 días después, cuando el promedio es 45, 70. Para el pase del pico. Y ustedes llevan 7 días más de lo que es convencional. En una misma isla tenemos la gran sorpresa de que un lado de la isla el pico de la pandemia no ha pasado y en el otro lado de la isla sin infraestructura sanitaria, con pocos médicos, con pocas enfermeras, con pocos recursos económicos. Ya el pico de la pandemia pasó con 1.800 infectados, 1.900, con 2.000 infectados. Voy a regalarle 100 y tantos más infectados y 41 muertos. No, voy a decirle que 100 muertos. Porque hay un subregistro, porque no hay registros en Haití. Haití está tan atrasado que no hay registro. Y voy a decir que son 2.000 los infectados. Y voy a decir que son 100 los muertos en Haití. En este país moderno, dirigido por una mafia, en este país moderno, dirigido por ladrones, por genocidas, en este país moderno, tenemos 18,000, 19,000 infectados y 500 y tantos muertos y 57,000 millones de pesos gastados. En Haití no se ha gastado, el Estado haitiano no ha gastado en el COVID 2 millones de dólares. El Estado haitiano no ha gastado en el COVID 120 millones de pesos. El Estado haitiano no ha gastado 2 millones de dólares, 120 millones de pesos. No lo ha gastado el Estado haitiano. Haití hoy está pidiendo a la Unión Europea 6 millones de dólares. Está pidiendo Haití en la Unión Europea. 6 millones de dólares.
360 millones de pesos. Y miren lo que le contesta la Unión Europea a Haití por el COVID-19. Unión Europea condiciona sus ayudas a Haití en lucha contra COVID. Quiere que el gobierno y la oposición creen estabilidad y controlen la violencia. No que controlen el COVID. Este es un programa político. Y le digo, le reitero, esto que está haciendo este programa, esa inteligencia sanitaria que este programa le está sirviendo a este país, deberían estarlo haciendo los bancos, los burós, las mesas de trabajo de los partidos que aspiran a gobernar este país. Pero no lo pueden hacer. Porque aquí hay una confabulación. Aquí hay unos vasos comunicantes entre todos estos partidos. Quienes están al frente de estos gabinetes sombra de los partidos son gente comprometidas con el PLD y con la misma cúpula empresarial que tiene el control del Estado dominicano. Y por eso no quieren salir del closet. No quieren verse expuestos, porque son unos sinvergüenzas. Porque son unos sinvergüenzas. Están demostrando lo que son. Que primero sus intereses, que la lealtad verdadera la tienen a sus intereses y no a la sociedad y al pueblo dominicano. Y que solo están ahí, en esos bancos, en esos gabinetes sombra, esperando el nombramiento cuando su candidato llegue al poder. Y no quieren chocar con esos grupos hegemónicos de poder. Es por eso que no tenemos hoy partidos dirigidos por hombres como Joaquín Balaguer, por hombres como José Francisco Peña Gómez, por hombres como Juan Bosch, que entendían cuál era su papel cuando le tocaba estar en la oposición. No pueden ser opositores. No pueden ser opositores porque se sientan en los mismos consejos de administración con los grupos que hoy quieren el control. Sus empresas se sientan en los mismos consejos de administración y piensan como pandilla, piensan como manada. Por eso esta inteligencia que ustedes están viendo no puede venir de un partido político de oposición en este país. Y los reto a todos los partidos aquí, a que hagan la ofensiva contraria a lo que estamos diciendo aquí. Sé que hay gente a quienes respetaba. Hay gente en el PRM a quienes yo respetaba, ya no respeto. Y me abstengo de mencionar su nombre por el poquito de aprecio que tengo a parientes de esa gente. Que soy muy leal con la amistad. Es lo único que me frena. Pero no merecen ningún respeto mío. Y ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes son. Vengo ahora. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! El gas es un lujo, la comida otro lujo, los impuestos tampoco, el vamos para adelante, un embrujo. Suspensión de trabajadores afecta a las pensiones. Aquí hay otro titular. Bajos salarios de República Dominicana traban futuro de las pensiones. Ni una cosa ni la otra.
al sistema de pensiones de este país, lo único que lo traba es la política. El problema que tienen las pensiones en la República Dominicana es la política. Es lo que hicieron Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. El daño a las pensiones le deviene de la hacienda, el oficio, la ocupación política nefasta de Hipólito Mejía, de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Vimos ayer a un diputado, a un diputadillo del Partido Reformista, haciendo propaganda con el tema de las pensiones. Y creo que está hasta hospitalizado por los gases lacrimógenos que lanzó la policía en una gran manifestación que hizo él. Él convocó en La Romana. En La Romana, qué vergüenza para donde nací. Qué vergüenza para donde nací. Donde había dirigentes sociales, un Guido Gil, dirigentes gremiales, dirigentes profesionales, Próspero Juan, dirigentes políticos importantes en La Romana. Y un diputadillo monta un zafarrancho, monta un micromeeting desde La Romana pidiendo 30% de pensiones. ¿A nombre de quién? ¿A nombre de quién? ¿A nombre de quién en La Romana? Lo hacía. ¿A nombre de quién? De los trabajadores de la Fulfural, de los trabajadores del campo, los que están en Guaymate, los que están en Lechuga, los que están en Arroyo Luca. ¿Usted sabe dónde es Arroyo Luca? ¿Usted sabe lo que es Bejucal en La Romana? ¿Usted sabe lo que es Bejucal en La Romana? Lo que es Lechugas en La Romana. ¿Usted sabe lo que pasan los trabajadores de ahí? Le preguntamos solamente. ¿Usted sabe lo que es lo que son los platanitos en La Romana? Que sí sabe eso. Y entonces ustedes lo ven buscando cámara en nombre de las pensiones. Y nunca le pidió cuenta ni a Hipólito, ni a Leonel, ni a Danilo. Por haberle entregado al Banco Popular Dominicano el control político. Ese es el crimen grande de este país. Lo que hicieron Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Entregarle el control político, el poder de veto político al sistema de seguridad social de este país. Completo, entregárselo a un banco. El problema aquí es higiene política. El problema de este país de las pensiones es la higiene política. No es la fisiología, es la higiene política que no hay. Es la higiene. Ese es el problema que tiene este país. No es la fisiología, es la higiene. Señor Botello, comenzando con usted. Usted no está haciendo ese en nombre de los trabajadores dominicanos. Explique a este país en nombre de quién usted está pidiendo 30% de pensiones. En nombre de un hombre que esas pensiones se le entregó a sus compadres, Leonel Fernández, a los padrinos de su hija,
con Margarita Cedeño de Fernández. Ese fue el premio para conseguir que banqueros fueran sus compadres. Esto es política. Esto es política. ¿Cómo usted quiere que un sistema funcione cuando son los usureros quienes mandan? ¿Qué maldito usurero tiene buena fe? ¿Qué maldito usurero tiene buena voluntad? Maldito el que cree en la buena voluntad del usurero. Es eso lo que hay aquí. Es usura pura y dura en el sistema de pensiones. Han permitido la capitalización de la banca dominicana a partir del sacrificio de millones de trabajadores en este país. Y los propios sindicalistas, esos tres que andan por ahí, esos tres sinvergüenzas, esos tres antisociales, llamados Pepe Abreu, Gabriel de Río Doñez y Jacobo Ramos, esos tres antisociales son cómplices de todo esto. Son cómplices de todo esto. Comenzó con Hipólito Mejía, entregándole a Persia Álvarez del Banco Popular el control de la Superintendencia de Pensiones. Después vino Leonel y dijo, no es suficiente. Persia Álvarez en la Superintendencia de Pensiones, la esposa de Fran Rodríguez como presidenta del Consejo de la Seguridad Social, funcionaria del Banco Popular. La esposa de Fran Rodríguez, dirigente del PLD. Y entonces el cuñado, un primo hermano de la esposa del dueño del banco, el señor Hernández Camaño, entonces como superintendente de salud y riesgos laborales. El Banco Popular, dueño de todo el sistema, en todo el gobierno de Leonel Fernández, de sus compadres. Y ustedes nos vienen hablando hoy, y hay un diputadito haciendo campaña en nombre de los trabajadores, sin vergüenza. Sin vergüenza. ¿Dónde está su hacienda? ¿Dónde está su responsabilidad, su compromiso político con este país? Atrévase a decir lo que yo acabo de decir. No, Leonel es su mampara. Leonel es su sombrilla en la fuerza del pueblo, en su alianza. Pídale cuenta a Leonel Fernández. Pídale cuenta a Leonel Fernández. Si usted quiere hablar de pensiones, pídale cuenta, diputado Botello, a Leonel Fernández por lo que hizo. Y hoy aparece siendo el gran adalid del 30% para los trabajadores. Después que le dio a sus compadres, a los padrinos de su hija, para él merecer la categoría de tener un compadre banquero, unos compadres, una madrina de su hija banquera. Es así que se ha despedazado y que se ha acabado con el patrimonio, con lo que decía en su encíclica inmortal Juan 23, que los bienes generados por el poder deben ser compartidos por gobernados y gobernantes. Es contra es ahí que tenemos que tejer este gran muro que necesita esta sociedad. Y esos son los que no quieren que este país cambie. Porque tendrán que explicar todo esto que estoy diciendo. Y sé el odio, la rabia que produce este tipo de comentarios. Nadie me tiene que dar clase. Llevo 17, 18 años resistiendo. Y aquí estoy. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y ustedes saben que yo no tengo aquí prejuicios con ningún grupo empresarial. Ustedes vieron lo que hice ayer con el turismo. Lo que ningún político se atreve a decir en este país. Ni los propios empresarios turísticos. Porque mi problema es la flotación de la economía dominicana. Y mi choque hoy con esto de las pensiones es por la flotación de la economía dominicana. Porque cuándo mejor que hoy, si esos fondos estuvieran disponibles, no en manos del gobierno de Danilo Medina, ¿cuándo mejor que hoy para recapitalizar la economía dominicana? ¿Cuándo mejor que hoy? El descanso, las vacaciones
de esos trabajadores para salir de la angustia, del estrés del COVID-19. Nada mejor que financiar desde el Estado el turismo interno. Y hoy no podemos hacerlo. Son las vacaciones de 2 millones, 3 millones de dominicanos las que están ahora ignoradas por el gobierno dominicano en un 80 y tanto %. ¿Por qué Botello no habla así? Vengo ahora. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! El gas es un lujo, la comida otro lujo, los impuestos tampoco, el vamos para adelante, un embrujo. Ayer traté una situación política que quiso presentarse al país como estampa, como tópico, y no como un problema institucional. Hoy vuelven sobre sus pasos la policía y las Fuerzas Armadas de este país. Repito, hoy vuelven sobre sus pasos la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de este país y el gobierno a jugar a la obsolescencia programada con el asesinato de un ex jefe de la policía, de un ex teniente de la Policía Nacional, apodado La Soga. Y hoy en la primera plana del periódico El Caribe aparece esto. Lo voy a tratar en dos sentidos, como obsolescencia programada y como ingeniería social. Así lo voy a tratar. Primero, esos dos gallos en un entierro, en un velatorio, atacan nuestras costumbres, tratan de romper nuestras costumbres, nuestras tradiciones, tanto la tradición de la lidia de gallo como la tradición del velatorio cristiano en este país. Riñen, esa foto riñe con dos tradiciones en la República Dominicana, porque el lugar para una lidia de gallo no es un velatorio, ni tampoco podemos usar un velatorio para la lidia de gallo. Eso trata de destruir nuestras creencias, nuestras costumbres. Eso es un mensaje subliminal en esta nueva ingeniería social que aquí se ha montado en el país. Entiendan bien todos los mensajes que desde el poder se le están lanzando. El otro mensaje es relajar, simplificar el hecho de que mataran a un exteniente de la policía, sometido a la justicia, bajo el amparo de la justicia. Aunque fuera como acusado, la justicia tenía que proteger a ese señor. Tenía obligación, porque aún siendo culpable, aún siendo un criminal, necesita, merece protección de la policía y protección de la justicia. Han querido convertir en un relajo la muerte, el asesinato de este exteniente de la policía. La prensa ha jugado a esa obsolescencia programada, que no quieren que eso dure mucho tiempo discutiéndose en los medios de comunicación, ni tampoco en el psiquismo de la gente, porque no es una nota agradable para la policía, ni para las Fuerzas Armadas, ni para el poder,
para el sistema de justicia. No es una nota agradable, porque deja al descubierto la lenidad con que el gobierno dirige la justicia en este país. Y hoy aparece en el listincito un titular como este: de Chichibolón a la soga, el final trágico de quienes a hierro matan. Y yo completo, porque está en punto suspensivo: a hierro mueren. Ese es el estribillo, ese es el refrán. Quien a hierro mata, a hierro muere. Eso es lo que quieren decirle a ustedes. Que quienes mataron a esos señores lo hicieron en nombre de nosotros. Quieren convencerles a ustedes de que quienes mataron, estos señores que eran asesinos, que mataban por encargo, murieron también por encargo, y que eso está bien. Y yo vuelvo a hacer las mismas preguntas que hice ayer. La soga mataba en nombre de la policía o en nombre de la justicia dominicana. Quienes mataron a la soga, ¿lo hicieron en nombre de la sociedad dominicana o en nombre de la justicia? Y vuelvo y hago la tercera pregunta: ¿cuántos la soga tiene las Fuerzas Armadas y cuántos la soga tiene la Policía Nacional hoy? Aquí hay otro titular. Exteniente la soga, estampa de un raro entramado policial. Ese es el titular del periódico Hoy. Exteniente la soga, estampa, pantalla, fotografía, foto fija de un raro entramado policial. La policía mandó a colocar este titular en el periódico Diario Libre, dándole curso a la obsolescencia programada de la que les he hablado. En medio de desorden sepultan restos del ex oficial La Soga. En medio de desorden sepultan los restos del ex oficial La Soga. La policía quiere desacreditar a su miembro aún después de muerto. Y a quienes están expresando el sentir que tienen de este señor, que yo respeto. Vuelvo a este titular para entonces decir lo que ustedes oirán ahora. Exteniente La Soga, estampa de un raro entramado policial. Yo quiero preguntarle a Neyaldrín Bautista Almonte y al general Rubén Darío Paulino Sem, a estos dos generales, que si se acabó la soga en las Fuerzas Armadas y que si se acabó la soga en la Policía Nacional. Señores, en este país se mató a un senador de la República por encargo del Senado de la República. Se sacaron presos de las cárceles, se le dieron armas de la policía, armas del arsenal de la policía para que asesinaran a Darío Gómez. Eso se hizo aquí. Uno o dos de esos presos fueron asesinados porque quería hablar en la cárcel.
en el gobierno de Hipólito Mejía. Pasó eso en este país. Aquí, desde la policía, se mató un ex ministro de las Fuerzas Armadas. Y se buscó un perturbado llamado Anjito para que se responsabilizara de la muerte de ese ex ministro de las Fuerzas Armadas de este país. Simplemente porque las finanzas de ese ex general estaban relacionadas con las finanzas de un ex general panameño preso, apresado por la DEA norteamericana, ex jefe político de Panamá. Y las finanzas de ese ex jefe político estaban en instituciones financieras dominicanas y panameñas. Y aquí se les regaló instituciones financieras, les regalaron villas a generales de este país por acciones de este tipo, como lo que hacía la soga. Se le entregó, se le ha donado, no ahora, ahora y siempre, instituciones financieras para resolver problemas financieros con clientes en este país. Le han regalado villas y casas lujosas a oficiales de la Policía Nacional. Aquí se mató, repito, por encargo de una institución financiera a un ex ministro de las Fuerzas Armadas en este país. Y a los oficiales que olvidaron todo esto, recibieron villas y casas lujosas en este país por parte de esas instituciones financieras. Entonces nos quieren presentar en forma folclórica, jugando con nuestras creencias, jugando con nuestras costumbres, la muerte de la soga. En un Estado democrático, en la transición post-trujillista, y nos quieren presentar la fiesta de Chivo de Mario Vargas Llosa como estandarte de la era de Trujillo. La era de Trujillo fue una gran aberración política, social, cultural, una gran aberración. La pena es, ¿qué estamos haciendo con esta transición? Lo penoso es, ¿qué estamos haciendo con esta transición? Que no podemos superar esa aberración trujillista. Lo que debemos preguntarnos es, ¿qué estamos haciendo con esta transición? Yo sigo insistiendo y sigo diciendo, con dolor, que la transición trujillista, la transición post-trujillista, no es más que una serie de oportunidades y de posibilidades perdidas. Y no es pesimismo, es realismo. Y no es realismo mágico que se inventaron Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. No es el realismo mágico para compensar la conciencia de las grandes potencias y su actuar en América. Es el sociodarwinismo que han expresado tanto Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Con ese realismo mágico, con ese Macondo que no es Macondo, con ese Macondo de Pigafetta en novelas y cuentos de India, de Antonio Pigafetta.
plagiado por Gabriel García Márquez para endilgarnos a nosotros el Macondo de Antonio Pigafetta en sus cuentos de Indias. Y para compensar las atrocidades de las potencias imperiales, para darle justificación a todos esos abusos, se creó el Macondo, y por eso los premios. Nos merecíamos ese trato porque éramos Macondo. Y nos merecemos el desprecio todavía hoy porque somos Macondo. El de Antonio Pigafetta, ese escritor italiano, en cuentos de India. Es ahí donde está Macondo. Esa invención gráfica, ese realismo mágico de Gabriel García Márquez salió de Antonio Pigafetta. Nos veremos con ustedes el lunes. Y con los de Nueva York me veré a las 8:30 de la mañana el domingo. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! El gas es un lujo, la comida